Muy buenas noches, bienvenido a cada uno de ustedes que se están enlazando a este programa en vivo que llevamos a cabo aquí en la ciudad de Guayaquil, especialmente en el sector noroeste, parte de la Flor de Bastión, un lugar conocido como La Ladrillera. Mi nombre es Edinson Salazar. Le doy gracias a Dios porque me permite ya por varios años ser el líder principal del PASUR Ministerios Cristianos. Y un saludo fraternal, un saludo de todo corazón para cada uno de ustedes, para cada una de las personas que se van añadiendo a este enlace y que vamos a compartir la palabra de nuestro Señor. Bendigo la Casa de Paz, la iglesia que Dios me ha permitido pastorear ya por varios años. Un gusto poder servirle al Señor, que es una bendición muy grande para cualquier ser humano poder disponer su vida al servicio del Dios Todopoderoso. Así que bienvenidos, esperamos que en esta noche poder a través de la palabra de nuestro Dios edificar nuestras vidas, edificarnos como iglesia, edificarnos como seres humanos y así poder caminar hacia la meta del supremo llamamiento. Y vuelvo y les repito, muy agradecido con las personas que ya se van añadiendo y que son parte de todo esto que Dios nos ha permitido levantar y utilizar. Le damos gracias al Señor por estos medios de redes sociales y que a través de ellos podemos llegar a muchas personas. Hoy que pasamos esta situación tremenda en el mundo entero, como esta crisis sanitaria, pero que a través de estos medios podemos llegar a las necesidades de las personas y poder también ministrar su palabra y así no dejar de desconectarnos de la presencia del Señor. Como tienen conocimiento, a través de los medios de las redes sociales hemos ya adelantado el tema que para esta noche, el poder de la adaptación del ser humano. Espero que poder explicar lo que hay en mi corazón. Ha sido una semana en la cual he estado orándole al Señor y pidiéndole que me dé la palabra necesaria para poder llegar a lo que creo que está afectando hoy en día a la iglesia. Lo le repito, estoy en la línea de que Dios está tratando es con la iglesia, preparándola para el día glorioso del arrebatamiento, para ese día maravilloso en que sonará la final trompeta y todos los que estemos vivos, porque los muertos en Cristo resucitarán primero y todos los que estemos vivos partiremos juntamente con Él a su presencia. Así como ya le he dicho, Satanás preparando todo esto para el reinado del anticristo, el falso profeta y la bestia, el Espíritu Santo preparando a la iglesia, exhortando a la iglesia, amonestando a la iglesia para llevarla a una consagración. Ustedes saben lo que dice la Biblia, que sin santidad nadie verá al Padre, así que necesitamos entrar en ese periodo de santificación, en ese periodo de que nuestras vestiduras emblanquecerlas en la sangre de Cristo, y cuando hablo de vestidura no hablo de nuestras ropas, sino nuestros actos, nuestros hechos, nuestro testimonio. Así que estoy muy preocupado porque la iglesia hoy en día está viviendo una crisis espiritual, Y espero que este tema que el Señor me ha dado y que he estado con mi corazón pidiéndole a Dios que me dé palabra, para poder llegar y expresar lo que siento dentro de mi ser sobre esta situación, de esta crisis humanitaria, este confinamiento, este aislamiento, que debe ser, que debemos sacarle provecho y comenzar a preparar nuestras vidas para el día glorioso del arrebatamiento o la partida de nosotros a la presencia del Señor. El poder de la adaptación del ser humano. Y ponemos este momento, este tiempo en las manos del Señor, pidiéndole que su Espíritu Santo sea el que nos dirija, el Espíritu Santo sea el que obre y que Él sea redarguyendo, Él sea ministrando
cada una de nuestras vidas, hasta donde puedan alcanzarse de las almas, las personas. Con este enlace pedimos que el Espíritu Santo obre, porque tenemos conciencia y estamos seguros. Es Él el que puede hacerlo, porque no es con espada ni con ejército, sino es con el poder de su Espíritu Santo. El poder de la adaptación del ser humano. Tengo 3 pasajes bíblicos ubicados, el uno en Génesis 1:28, Génesis 2:24 y Génesis 9:1. Y espero poder llegar al corazón de cada uno de ustedes. He pedido otra vez, vuelvo y les digo, al Espíritu de Dios que sea Él haciéndonos entender lo que en esta noche Él quiere como su voluntad para cada uno de nosotros. Adaptación, según el diccionario, es acomodación o ajuste de una cosa a otra. ¿Qué es una adaptación? Es acomodación o ajuste de una cosa a otra. El ser humano tiene dentro de su ADN la facilidad de adaptarse a cualquier situación, a cualquier clima, a cualquier crisis. Se adapta fácilmente. Y es lo que en esta noche quiero tocar, porque en toda situación hay pros y contras, y creo yo que esto nos puede estar trayendo algunos perjuicios que van a determinar nuestro futuro como hijos de Dios. En Génesis 1:28 dice la palabra de Dios de la siguiente manera: y los bendijo con estas palabras: sean fructíferos y multiplíquense, llenen la tierra y sométanla. Aquí vemos o entendemos que Dios, al crear al ser humano, lo creó con ese poder de adaptarse. Primero, cuando se unen, Génesis 2:24, cuando se unen, cuando Dios da ya la orden de fructificar y multiplicarse, dice en Génesis 2:24, por eso el hombre deja a su padre y a su madre y se une a su mujer, y los dos se funden en un solo ser. Un proceso de adaptación. Quiero aclarar algo que está en Génesis 9:1. Cuando Dios juzgó a la tierra con agua, con el diluvio, y Noé y sus hijos y las esposas de sus hijos fueron los únicos sobrevivientes, cuando ya salieron del arca, el Señor dice lo siguiente en su palabra. En Génesis 9:1 dice: y sus hijos, y Dios bendijo a Noé y a sus hijos con estas palabras: sean fecundos, multiplíquense y llenen la tierra. En todos estos 3 versículos que he leído, aunque la palabra adaptación no está, se sobreentiende que para subyugar y gobernar en la tierra, en todas las áreas que nosotros conocemos, desierto, calor, frío, el hombre tuvo que adaptarse. Entonces, cuando Dios da esa orden, ya había puesto en nuestro ser, en cada uno de nosotros, los seres humanos, el poder de adaptarse. Así que todos sabemos, o la mayoría de los cristianos sabemos, que el jardín que Dios plantó aquí en el planeta Tierra, ahí en el Medio Oriente, ahí encontramos en Génesis cuando Dios planta el Edén para ubicar a Adán y le ordena que administre eso. Adán tuvo que adaptarse a ese trabajo de administración que el Señor le dio. Y Dios dice que en su palabra nos enseña que el hombre no encontró ayuda idónea. Y bueno, todos sabemos que después abre su costilla, su costado y saca la costilla de su costado y crea una mujer. Y ahí viene una situación en la que tiene que adaptarse a una nueva vida. Estaba viviendo solo, llega la esposa, la mujer, Eva, y tenían que adaptarse. Ahora, cuando Noé baja del arca y ya Dios los bendice, sabemos que en ese punto comenzó a regarse el hombre hacia varias direcciones del planeta Tierra.
Y Sem se queda en Asia y ahí conocemos a los semitas, ¿no? Gente acostumbrada al desierto, se adaptó a esa vida. Cam, los camitas, siguieron hacia África y ahí donde ellos tuvieron que adaptarse. Y ya voy a hablar o a explicarles un poco lo que pasó. Jafé va para Europa y tienen que adaptarse. Hablemos un poco de la gente que descendiente de Cam, de Canaán, porque Dios bendijo a Sem, a Cam y a Jafé, pero maldijo al nieto de Noé. Ya ustedes saben por la historia de que lo vieron desnudo y se burlaron de sus padres. Como ya había bendecido a Sem y a Cam y a Jafé, no podía Dios volver a maldecir a uno de ellos, sino que la maldición de esclavitud cayó sobre Cam. Entonces ellos fueron para el África y el ser humano comenzó a adaptarse. Su piel, ¿por qué? Porque los rayos del sol caen de una manera canicular, fuerte. Su piel tuvo que cambiar de color para protegerse de los rayos solares. Y su cabello, su estatura, su cuerpo, toda esa situación física que el hombre a través de los años fue adaptándose y fue mejorando su cuerpo, su estado físico para esa situación. Los hijos de los descendientes de Jafé vinieron para el norte, para Europa, y ahí donde salen, bueno, no hay razas, hay una sola raza, la raza humana, pero como para explicarnos o entendernos, vinieron los arianos, los anglosajones, los nórdicos, entonces son diferentes, el cuerpo se fue adaptando, los africanos de piel negra, pero los que iban para el norte, su piel pálida, blanca, sus ojos azules, porque los rayos solares ya no llegan de esa manera tan fuerte. A cambio los africanos, sus ojos negros, el cual era la protección. Entonces llevamos entendiendo cómo el ser humano se va adaptando. Si ustedes por un momento pensamos un poco más allá del norte, Islandia, los llamados personas que viven en los iglús, en casas de hielo, los que viven prácticamente en esa situación terrible de frío, se me va el nombre, esquimales, ¿no? Entonces es muy distinto, pero ellos no fueron creados allá, la creación comenzó a multiplicarse y a regarse en Asia. Entonces mientras comenzaron a ir por todo el mundo, comenzó el cuerpo del ser humano a adaptarse a la situación geográfica, climática y todas las situaciones que iban encontrando. A medida que iban avanzando, iban adaptando a todo lo que estaba. Ese poder increíble de adaptación del ser humano. Increíble. Y cuando Dios dice, serán una sola carne, es increíble que el hombre tiene que adaptarse a una nueva vida. Siempre nos reímos aquí en nuestra casa porque yo vengo de una escuela, mi esposa de otra escuela y hemos formado una propia escuela, o sea, unos nuevos formatos, una nueva forma de estilo de vida ya en mi hogar. Como cuando yo era hijo, vivía con mis padres, siempre el almuerzo era a las 12 y la merienda a las 5 de la tarde, pero mi esposa estaba el almuerzo y la noche la merienda. Bueno, son cosas que uno se va adaptando por ese poder de adaptación que tenemos nosotros. Pero como le dije al principio, hay pros y hay contras. Han habido pros en el sentido de que el hombre ha podido conquistar el planeta Tierra. Ha podido conquistar lugares sólidos, áridos. Ha podido hacer cosas increíbles por el poder de la adaptación. Con toda esta explicación de todas estas situaciones que hemos visto o le he explicado, mi preocupación, mi dolor, mi angustia como ministro del Señor, como siervo de Dios, es que nos hemos adaptado a esta crisis
nos hemos adaptado a la situación terrible en la que estamos viviendo. Y cuando hay esa adaptación hay un conformismo. Cuando hay esa adaptación a una crisis, comenzamos a convivir con el enemigo, con la situación que es antagónica a nuestra vida y se nos hace ya algo rutinario. Los primeros días, las primeras semanas que entramos en esta pandemia y cómo Guayaquil fue azotada de terrible, los muertos caían en las calles, las personas morían fácilmente. Ahora salió un comentario en el New York Times de Nueva York ahí que la cifra de muertos en Ecuador es 15 veces más de las que han reportado. No sé de dónde habrán sacado esa información, pero vivo aquí en Guayaquil y por las noticias que he escuchado por las redes sociales y aún por mi sector, ha habido mucha gente que ha muerto y mucha gente sigue muriendo. No sé hasta dónde sea realidad cierta esa noticia que se está escuchando. Pero al adaptarnos a esta crisis, va bajando nuestro deseo de buscar de Dios. Como les dije, las primeras semanas llamaban, preguntaban, querían saber qué se podía hacer. O sea, había un pánico, había temor y había un desazón y la gente lo único que quería era buscar de Dios. Pero a medida que va pasando el tiempo, nos vamos adaptando a la crisis, nos vamos adaptando a esta situación que comenzamos a verlo como normal, Hay gente que sigue muriendo, hay gente que sigue enfermándose, hay gente que por descuido de no guardar las precauciones básicas o mínimas para no infectarse, se está haciendo. ¿Por qué? Porque ya vemos que esto es algo normal. Han pasado cerca de 60 días ya, algo más, 60 y algo más de días. Pero ya dentro de mi sector, dentro del lugar de desarrollo vivo, dentro de mi ciudad, comienza ya a ser algo normal. Algo normal. Dicen los científicos que el coronavirus, el COVID-19, no va a terminar, que va a quedar como una enfermedad pandémica, que de repente va a tener un brote, va a matar a mucha gente y va a volver a desaparecer, pero estará ahí. Entonces el ser humano aprende a convivir con ello. Ahora, ¿qué es lo que quiero hacerle entender, iglesia? Como nos hemos adaptado, estamos bajando la guardia. Estamos interesándonos por otras cosas, menos de buscar al Señor. Y vuelvo y le digo, esta situación que estamos viviendo es para que la iglesia comience a cuidarse, comience a buscar verdaderamente al Señor, que la iglesia comience a preocuparse verdaderamente por esa relación íntima con Dios. Nos adaptamos y empezamos a ver esto normal. Y si lo comienza a ver normal, va a dejar de orar, va a dejar de leer la Biblia, va a dejar de dar un testimonio del cual el Señor demanda de cada uno de nosotros. Y esa es la preocupación que tengo. Esa es la preocupación que está en mi corazón. Esa es la preocupación que prácticamente me inquieta de una forma que no tiene idea. Que al adaptarnos a esta crisis, dejamos ya de buscar de Dios como al principio. Siempre he dicho que para que en mi país suceda un avivamiento, tienen que haber situaciones catastróficas. Cuando hubo el terremoto ahí en Manabí, pensé que ese era el punto de inicio para que la iglesia despierte, para que la iglesia busque de Dios, para que la iglesia sea ministrada por el Espíritu Santo, para que hombres y mujeres comiencen a predicar en el fuego del Señor, en el fuego de la presencia de Dios. Fueron unas semanas donde se veía la preocupación, se veía el deseo de hacer las cosas bien, pero a medida que iban pasando, comenzamos a adaptarnos a lo que pasó,
y comenzamos a convivir con eso y ya nos pareció que todo era normal. Es lo que está sucediendo. Es lo que está sucediendo. El poco interés de buscar del Señor. ¿Por qué? Porque nos adaptamos a esta crisis. Y deberíamos adaptarnos a Cristo, no a la crisis. Deberíamos adaptarnos a lo que el Señor demanda en su palabra. Deberíamos adaptarnos a la voluntad de nuestro Dios. Pero siempre como seres humanos estamos en contra de lo que Dios quiere para nuestras vidas. Caminamos según nuestros pensamientos, caminamos según nuestros deseos. Dice la Biblia, no te apoyes. Fíate de Jehová con todo tu corazón. Pero hacemos lo contrario. Nos adaptamos según a nuestra conveniencia. El Señor, a través de esta situación, está buscando que la iglesia mejore. Que los hijos de Dios den un buen testimonio. Que los hijos de Dios puedan, de una u otra manera, llevar la palabra, una palabra que pueda edificar, una palabra que pueda transformar, una palabra que pueda ayudar en los tiempos terribles. Pero, ¿qué estamos haciendo? Estamos, como le dije al principio, bajando la guardia, dejando de buscar al Señor. Ya no hay ese interés de levantarnos y orar, ya no hay ese interés de leer la Biblia. Vuelvo y le digo, en las primeras semanas muchas personas llamaban, ahora el que llama soy yo, el que pregunta soy yo. O sea, la situación comienza a cambiar y comienza a preocuparme, a dolerme el corazón, a saber que cuando esto termine, aunque todavía faltan muchos meses, todavía las iglesias estén más vacías que antes. ¿Por qué? Porque la gente se va a adaptar a estar en su casa. La gente se va a adaptar a buscar a media al Señor en sus casas. Y las iglesias pasarán desapercibidas. ¿Por qué nos dirán? No, si yo oro en mi casa, hago el culto en mi casa, la iglesia está en mi casa. No, una situación que nosotros debemos sacarle provecho, pero esta crisis está siendo culpable, por así decirlo, en que perdamos la visión, la noción y el deseo de buscar al Señor. Una situación que me duele decirlo, pero nos estamos alejando. Si usted y yo somos sinceros, se va a dar cuenta que lo que le he dicho es la pura verdad. Al adaptarnos a esta crisis, a esta situación de estar aislado, nos vamos perdiendo el temor, vamos perdiendo el deseo, vamos perdiendo las ganas de poder acercarnos al Señor. Antes, cuando empezó esto, nosotros como iglesia hacemos altares familiares, pero ahora comienza a menguar eso. Ya no se reúnen, ya lo ven como aburrido, ya lo ven como no necesario. ¿Por qué? Porque aparentemente todo se ha normalizado. Y así somos los seres humanos. Cuando hay crisis, cuando hay algo que puede dañar nuestros intereses, y al hablar de intereses no solamente hablo de lo material, físico, emocionales, personales, humanos, perder la vida, buscamos a Dios. Pero cuando nos adaptamos a esa crisis, vamos a convivir con ella, enseguida nos vamos alejando de Dios. Todo está bien, no pasa nada, ya todo está tranquilo. ¿Y qué es lo que hacemos? Comenzamos a alejarnos de Dios. Así Israel mismo, cada vez que entraba en una situación terrible, buscaba a Dios. Dios los perdonaba, y una vez que Dios los perdonaba y comenzaban a bendecirlo, ellos volvían a hacer lo malo y otra vez entraban en una situación crítica, y el pueblo se adaptaba a esa situación, se ha adaptado a esa situación y parece que se adaptará hasta que el día
que Cristo envíe a ver su iglesia, nosotros partamos con el Señor. Necesitamos sacarle provecho a esta situación. Necesitamos adaptarnos a la palabra de nuestro Dios y no a esta crisis. Necesitamos adaptarnos a Cristo y no a esta crisis. No dejar que esta crisis sea la que nos robe la paz, y al robarnos la paz nos robe la comunión con el Señor. Y ver que esta situación, que no tiene aparentemente un fin, un término, porque la situación sigue dándose así, nosotros perdamos mucho. Hay un conflicto en mi corazón, créamelo. Hay un conflicto, hay sentimientos encontrados, porque cómo poder hacer entender que esta situación puede terminarse en cualquier momento, y que muchos cristianos se quedarán en el día que Jesucristo envíe a ver su iglesia. Porque la Biblia dice: 2 estarán en un camino, el uno será tomado y el otro será dejado. 2 estarán moliendo en un molino, el uno será tomado, el otro será dejado. 2 estarán acostados, el uno será tomado y el otro será dejado. O sea, nos habla que un 50% de la iglesia, ustedes saben, de las vírgenes, las 10 vírgenes, 5 entraron a ser desposadas, 5 se quedaron. Que seamos dentro de ese 50%. Que no nos adaptemos a esta crisis, que esto sea común y que vivamos como siempre lo hemos hecho, desapercibido a la voluntad de Dios. Sino más bien adaptémonos al Señor, adaptémonos a su palabra, adaptémonos a lo que Dios quiere con su voluntad específica en cada uno de nosotros. Necesitamos, hermanos, necesitamos hacer un cambio, necesitamos realmente buscar al Señor, necesitamos realmente que Dios se manifieste en nuestras vidas. No permita que esta crisis usted comience a verla como algo cotidiano, algo superficial y algo que usted puede sobrellevar. El enemigo es astuto. La Biblia dice que él anda como león rugiente buscando a quien devorar. Él es paciente y en el momento determinado va a enviar o va a meter sus garras y nos va a hacer pedazos. La gente los primeros días buscaba al Señor y se sentía un ambiente diferente. Pero como se adaptó a esta crisis, comienza a bajar el grado de espiritualidad, el grado de búsqueda del Señor. No sé si me haga entender lo que tengo en mi corazón. Que al ver esto que es normal, usted sale ya a la calle y ya gente sin la protección, ya usan mascarilla, ya es porque ya. Pero usted sale a la calle y ve prácticamente un desorden y un caos total. Por ahí alguien dijo: es peor la recaída que la caída. Podemos llegar a una segunda situación catastrófica dentro de Guayaquil si no tenemos los cuidados necesarios. ¿Pero por qué? Porque ya nos adaptamos, ya lo vemos normal. Se nos dice 1 metro de distancia y estamos aglomerados. Se nos dice: no salgan de las casas, pero salimos. Y no digo los que van a trabajar, sino que a veces salimos porque queremos. Vamos a visitar a nuestros amigos, nuestros hermanos, y no nos quedamos en casa. O sea, como ya vemos que esto es normal y nuestra mente se ha adaptado a eso, no pasa nada. Pero es una gran mentira. Es una gran mentira. De repente esto puede explotar y puede ser demasiado peligroso para cada uno de nosotros. Si esto que usted comienza a ver normal, que yo comienzo a ver normal, que salimos como si que nada, hace que nuestro temor o nuestro fervor por buscar al Señor comience a disminuir, tenemos que preocuparnos. Algo está sucediendo. Algo está sucediendo. Recuerde que el Señor dice en su palabra, ahí en Apocalipsis: por cuanto no eres caliente ni eres frío, te vomitaré de mi boca. O somos o no somos.
Las circunstancias terribles siempre van a estar sobre nuestras vidas, las crisis van a estar sobre nuestras vidas. Usted y yo tomamos la decisión, o somos cristianos o no, o somos hijos de Dios o no, o nos dejamos prácticamente llevar por las circunstancias que nos rodean y nos adaptamos a ellas, o nos alejamos de ella y nos adaptamos a la voluntad de Dios. Es una decisión, es una decisión. Y eso es lo que me preocupa. Comienzo a ver cristianos, comienzo a ver hermanos, hermanas que comienzan a bajar su deseo, comienzan como nosotros decimos en el árbol cristiano, enfriarse. Y ustedes saben que una vez que nos enfriamos es difícil volver a encender ese fuego del Espíritu Santo en nuestros corazones. O sea, el hambre y la sed de la palabra del Señor, el hambre y la sed de la presencia de nuestro Dios comienza a menguar. ¿Y por qué? Porque nos adaptamos a la crisis que está sucediendo. Deberíamos sacarle provecho. Pero ¿qué está sucediendo? Que esa adaptación que ya por mismos efectos de la orden del Señor de ir y poblar el planeta Tierra, puso ese poder de adaptación, es el que ahora nos puede estar perjudicando. No porque Dios lo quiera, sino porque usted y yo lo decidimos. Porque usted y yo tomamos la decisión de sí o no. Cuando Dios le dijo a Adán y a Eva que no coman del fruto de la ciencia del bien, del conocimiento del bien y del mal, ellos tomaron la decisión de hacerlo. Y eso los llevó a adaptarse a una nueva vida. En el Edén. Vivían felices en la presencia del Señor. Caminaban con Dios. Pero de su desobedecimiento fueron arrojados y tuvieron que adaptarse a una crisis terrible, donde Dios maldijo la tierra por causa del hombre. Y una maldición a la mujer que iba a parir con dolores. Y eso ya es cuestión de usted y de mí. De no dejarnos que la crisis o la situación que nos rodea se apodere de nuestro corazón y nos adaptemos y lo veamos como normal. Yo lucho con aquella posición de una mujer con un esposo que es abusador y se adapta a esa situación y lo ve normal. No es normal, no es normal, pero concibe la idea de que así tiene que ser, así tiene que ser. No, a libertad nos ha llamado el Señor. La pobreza, gente que vive en pobreza porque quiere, no porque el Señor lo desea. Dios quiere bendecirnos, pero se adapta a la pobreza y asume en su mente y en su corazón que eso es normal. Eso es una mentira del diablo. El Señor dice en su palabra que nos ha llamado a ser cabeza. El Señor nos dice que nosotros vamos a tener para prestar y no para pedir prestado. ¿Cómo salimos de eso? Lo que dice en la epístola de Juan. Amado, yo quiero que prosperes así como prospera tu alma. Pero la adaptación a la situación que estamos y no hacer nada para salir de eso es la que muchas veces nos perjudica. Y creo que la iglesia tiene que hacer un cambio, y cuando hablo de iglesia, no hablo de las cuatro paredes, hablo de cada uno de nosotros. De que debemos buscar lo que mejor nos convenga como hijos de Dios. Si usted y yo no hacemos el esfuerzo, de nada va a servir todo esto que hemos estado atravesando. Si usted y yo no ponemos el corazón, créame, de nada va a servir lo que Dios está haciendo. Porque después de todo, usted y yo somos los que decidimos. Usted y yo somos los que decidimos por cuál camino transitar. Usted y yo es lo que decidimos si esta crisis nos va a traer beneficio o va a traer maldición para nuestras vidas. Rompa esos yugos, rompa esas ataduras,
no conviva de tal manera que con el enemigo, de tal manera que esto se haga cotidiano. Luche contra eso. Los grandes hombres de la Biblia lucharon contra crisis terribles. No dejaron que sus mentes, sus corazones se adapten a lo normal de esa época. Nehemías. El pueblo, la ciudad había sido destruida y el templo había sido destruido. Y la gente que vivía alrededor se había adaptado a eso. Lo veía como normal. Pero llegó Nehemías y cambió las cosas. Rompió los parámetros, la forma en cómo el pueblo se había adaptado a vivir de esa manera, alejados de Dios. Y fue un reformador, un transformador. Y es lo que quiere el Señor con cada uno de nosotros. Que rompamos esas ligaduras, esas ataduras, esa situación de conformismo, que en otras palabras sería adaptación a lo que tenemos. Tenemos que ir un poco más allá. Tenemos que ir un poco más allá. Somos llamados a ir más allá. Somos llamados a hacer la voluntad de Dios. Así que oro a mi Dios y con todo mi corazón, no se adapte a lo que se está viendo a nuestro alrededor, que ya todo está bien, que todo está normal, sino preocúpese por su vida, preocúpese por su comunión con Dios. Salga de esa situación, anhele la presencia de Dios, porque si no lo hacemos, los únicos que vamos a perder somos usted y yo. Que el Señor les bendiga, que el Señor les guarde, y será Dios mediante hasta la próxima semana, donde estaremos en el transcurso de los días preparando un nuevo tema. Hemos recibido peticiones de oración, así que vamos a estar orando. Oramos por Jacqueline Salazar, que quiere fuerza y que Dios le dé sabiduría para sus estudios. Por Ginger Salazar, que Dios le dé sabiduría e inteligencia para guiar ese grupo de jóvenes de PASUR, Ministerio Cristiano, Casa de Paz, JD. Así que Dios los guarde, Dios sea con cada uno de ustedes, y será hasta la próxima semana. Bendiciones, que el Señor les bendiga.